El profeta Daniel menciona a un rey del norte que intervendrá en el Medio Oriente antes de que Cristo regrese. ¿Quién es y cuál será su papel? Bienvenidos, queridos amigos. Hoy exploraremos una de las profecías más enigmáticas del libro de Daniel. El profeta menciona a un poderoso rey del norte que desempeñará un papel crucial en el Medio Oriente antes del regreso de Cristo. ¿Quién es este enigmático líder y qué papel jugará en los eventos del fin de los tiempos? Daniel 11:40 describe un enfrentamiento entre el rey del sur y el rey del norte que ocurrirá al final del tiempo. Esta profecía se refiere claramente a los tiempos finales. Sin embargo, identificar quiénes son estos reyes puede ser complicado. Para entenderlo mejor, es necesario examinar el contexto completo de la profecía en Daniel 11. Como se menciona en el capítulo anterior, el mensaje de Daniel 11, la profecía más detallada de la Biblia, fue revelada en el año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel 10:1. Esto corresponde al año 537 o 536 a.C., es decir, más de 500 años antes de la llegada de Cristo en la carne. El cumplimiento de esta profecía comenzó poco después de la visión del profeta y se extenderá hasta el tiempo anterior al regreso de Cristo. Un detalle clave de esta profecía es lo que dijo el ángel que explicó la visión a Daniel. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10:14. En otras palabras, la profecía descrita en el libro de Daniel se cumpliría mucho después de haber sido revelada, y su enfoque principal estaba centrado en el futuro del pueblo judío, el mismo pueblo al que pertenecía Daniel. Aunque la revelación de la profecía ocurrió en un contexto histórico específico, su cumplimiento estaba destinado a extenderse a lo largo de muchos siglos, alcanzando eventos y circunstancias mucho más allá del tiempo del profeta. La importancia de esta profecía radica en su papel como una visión a largo plazo del destino y las pruebas que enfrentará el pueblo judío. Daniel, al recibir esta revelación, estaba siendo preparado para entender no solo los eventos inmediatos que afectarían a su nación, sino también el impacto duradero de estos eventos en la historia futura del pueblo de Israel. De esta manera, la profecía no solo proporcionó una visión de los tiempos venideros, sino que también subrayó la importancia de Jerusalén y del pueblo judío en el plan divino a través de las eras. En resumen, aunque la profecía fue revelada en un contexto histórico específico durante la época de Daniel, su cumplimiento se extiende mucho más allá de ese periodo. Esta profecía no solo se centró en los eventos inmediatos de su tiempo, sino que también abordó el destino y la historia futura del pueblo judío. La visión dada a Daniel tenía un alcance prolongado, previendo eventos que afectarían al pueblo de Israel a lo largo de siglos, y reflejando un enfoque principal en cómo estos eventos influirían en su futuro. La relevancia de esta profecía subraya que, a pesar de haber sido anunciada en un contexto antiguo, sus implicaciones y cumplimiento abarcan un horizonte mucho más amplio, marcando el destino continuo de Jerusalén y el pueblo judío en el plan divino. Así, la profecía de Daniel no solo se relaciona con su tiempo, sino que también proyecta un impacto significativo en la historia y el futuro del pueblo de Dios. Los reyes de Daniel 11. Los primeros 4 versículos de Daniel 11 describen eventos históricos que tuvieron lugar en los imperios griego y persa, ofreciendo detalles impresionantes que confirman la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, el versículo 4 profetiza la división del imperio de Alejandro Magno en 4 partes tras su muerte. Los reyes del norte y del sur se mencionan por primera vez en los versículos 5, 6. Dado que el enfoque de la profecía es el futuro del pueblo judío, Daniel 10:14, los términos norte y sur en Daniel 11 deben interpretarse en relación con Jerusalén. Al hacer un paralelo entre la historia de esta región y la profecía de Daniel 11, se puede comprender mejor el significado de los detalles que podrían parecer confusos. Los 2 grandes imperios que se establecieron al norte y al sur de Jerusalén después de la muerte de Alejandro Magno fueron Egipto al sur, bajo los Ptolomeos, y Siria al norte, gobernada por los Seleucidas o Antíocos. Daniel 11 del 5 al 31 profetiza los conflictos entre estos 2 pueblos. Más adelante,
La profecía parece referirse a los macabeos, una familia judía que lideró la resistencia contra los intentos de Antíoco y sus sucesores de imponer costumbres griegas paganas. Algunos interpretan que el tiempo determinado mencionado en el versículo 35 se refiere al período previo al regreso de Cristo. Sin embargo, también es posible que este tiempo se refiera al final del período de prueba para los macabeos. Además, podría haber una referencia dual, abarcando tanto el tiempo de los macabeos como un período mucho más lejano. De hecho, los versículos 35 al 39 en el capítulo 11 de Daniel no solo parecen describir los eventos históricos relacionados con el rey Antíoco Epífanes durante la época de los macabeos, sino que también podrían tener una dimensión profética más amplia. Estos versículos detallan las acciones y los comportamientos de Antíoco, quien intentó imponer una cultura helenística sobre el pueblo judío y profanó el templo. Sin embargo, muchos intérpretes creen que estos pasajes no se limitan únicamente a describir los eventos del pasado. En una interpretación más amplia, estos versículos podrían estar profetizando el comportamiento de una figura futura conocida como la Bestia, que surgirá poco antes del regreso de Cristo. Esta bestia, descrita en otros pasajes bíblicos como un líder global con características opuestas a las del reino de Dios, se manifestará en un contexto de gran conflicto y persecución. La similitud entre las acciones de Antíoco y las de esta futura figura podría indicar que los eventos de la época de los macabeos sirven como un tipo o preludio para lo que está por venir. Esta conexión subraya la importancia de entender las profecías en su contexto histórico y también en su proyección hacia el futuro. Cambios históricos. En el año 65 a.C., el Imperio Romano derrotó a Siria Seleucida y poco después venció a Egipto en el año 30 a.C. Así, tanto el rey del norte como el rey del sur cayeron bajo el control romano. Curiosamente, la profecía parece hacer una pausa entre el versículo 39, antes del primer siglo, y el versículo 40, que se refiere al tiempo del fin. Este salto de casi 2000 años podría explicarse porque durante ese largo período no hubo una nación judía en el Medio Oriente. No fue sino hasta la creación del Estado de Israel en 1948 que los roles del rey del norte y el rey del sur volvieron a tener relevancia para la historia de los judíos en la Tierra Santa. Es crucial destacar que la mayoría de los habitantes del Estado de Israel son judíos, descendientes del patriarca Judá, uno de los 12 hermanos cuyas descendencias se denominan israelitas. Existen otras profecías en la Biblia que están relacionadas con los descendientes de los demás hermanos de Jacob, cada una con su propio contexto y significado. Sin embargo, dado que el Estado de Israel en la actualidad está predominantemente poblado por judíos, descendientes de Judá, y no por las otras tribus israelitas, las profecías que se cumplen en el contexto del Israel moderno se aplican específicamente a los judíos. Esto se debe a que el enfoque de estas profecías es el futuro del pueblo judío, que ha sido el grupo principal habitando la Tierra Santa desde la formación del Estado de Israel. Para obtener una visión más completa de las profecías relacionadas con las otras tribus de Israel y cómo se diferencian de las que se aplican al Israel actual, te invitamos a consultar el artículo Las 12 tribus de Israel. Este recurso proporciona una explicación detallada sobre las distintas tribus y las profecías asociadas con cada una de ellas. El tiempo del fin. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículos 40 y 41, leemos: Pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Estos versículos describen un conflicto significativo en los tiempos finales, en el que el rey del sur se enfrentará al rey del norte. El rey del norte, actuando con gran poder y agresividad, se moverá como una tempestad, utilizando carros de guerra, caballería y flotas navales para avanzar por diversas regiones. Este ataque será tan contundente que inundará y sobrepasará las tierras que encuentre en su camino. Entre estas tierras, la tierra gloriosa se refiere a la región de Israel, que sufrirá invasiones y conflictos.
Sin embargo, a pesar de la magnitud de la invasión, algunas regiones como Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón lograrán escapar del dominio del rey del norte. Este pasaje refleja una serie de eventos tumultuosos que tendrán lugar en el contexto del fin de los tiempos, destacando la importancia estratégica de la tierra de Israel en estos conflictos proféticos. En esta profecía, el rey del norte parece representar una resurrección del Imperio Romano, el cuarto reino mencionado en Daniel 2, Daniel 7 y Apocalipsis 17. Este rey del norte contraatacará con éxito al rey del sur y en el proceso invadirá la tierra gloriosa, la tierra santa. También se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las riquezas de Egipto. En cuanto a la identidad del rey del sur mencionado en la profecía, es importante notar que el antiguo reino de los Ptolomeos egipcios, que una vez dominó la región del sur de Jerusalén, desapareció hace mucho tiempo. No obstante, es plausible que Egipto resurja en el escenario mundial o que se alíe con un grupo de naciones que representarán esta fuerza en el tiempo previo al regreso de Cristo. Esto se debe a que la profecía sugiere que la figura del rey del sur jugará un papel significativo en los conflictos finales descritos en la Escritura. Para una comprensión más profunda de cómo Egipto y otras naciones podrían desempeñar un papel en estos eventos proféticos, le recomendamos consultar los artículos El Rey del Sur y Egipto en la Biblia. Estos recursos ofrecen un análisis detallado de la posible resurrección del poder egipcio y su influencia en el contexto de las profecías del fin de los tiempos. El centro del conflicto. La causa del ataque del rey del sur al rey del norte, que desatará el conflicto del tiempo del fin, podría ser atribuida a una serie de factores diversos. Uno de los posibles desencadenantes podría ser un desacuerdo económico significativo entre las dos potencias, tal vez relacionado con el control de recursos valiosos o intereses estratégicos en la región. Otra posibilidad es que el ataque se origine a partir del maltrato o las tensiones entre los europeos y los musulmanes, lo que podría intensificar los conflictos en el Medio Oriente y motivar la confrontación. Además, una disputa religiosa podría jugar un papel crucial, especialmente si el rey del norte se involucra en asuntos del Medio Oriente que afectan las prácticas y creencias religiosas locales. Cualquiera sea la causa precisa, lo que está claro es que el conflicto será el resultado de una compleja interacción de factores económicos, políticos y religiosos, que se entrelazan para provocar una guerra de grandes proporciones en los tiempos finales. Independientemente de las causas específicas que puedan desencadenar el enfrentamiento entre el rey del sur y el rey del norte, las profecías del libro de Zacarías indican claramente que Jerusalén será el epicentro del conflicto que se desatará antes de la venida de Cristo. En el libro de Zacarías, Dios revela al profeta que Jerusalén desempeñará un papel crucial en estos eventos finales. Como se expresa en las Escrituras, «He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén». Zacarías 12, 2. Esta imagen de Jerusalén como una copa que hará temblar simboliza cómo la ciudad provocará una gran conmoción y confusión entre las naciones circundantes. La metáfora sugiere que el conflicto y la tensión en torno a Jerusalén serán tan intensos que todos los pueblos vecinos se verán afectados de manera significativa. La ciudad se convertirá en el foco de una lucha que trascenderá sus propias fronteras, involucrando a las naciones de todo el mundo en un conflicto global de grandes dimensiones. Este enfoque en Jerusalén subraya la importancia central de la ciudad en el plan divino para los últimos tiempos. Jerusalén no solo es un lugar de significancia histórica, sino que también ocupa un rol crucial en la profecía bíblica y en el cumplimiento de las promesas de Dios. La ciudad se convierte en el epicentro de los eventos que marcarán el final de los tiempos y el inicio del reino de Dios en la tierra. La atención que Dios presta a Jerusalén en las profecías nos invita a reflexionar sobre cómo esta ciudad es clave en el cumplimiento de su plan redentor. A medida que observamos los eventos que rodean a Jerusalén, podemos entender mejor el papel que juega en la realización de las promesas divinas y cómo éstas se entrelazan con la historia y el futuro de la humanidad. La relevancia de Jerusalén en las Escrituras
nos recuerda la precisión y la profundidad del plan de Dios y nos llama a estar atentos y preparados para los tiempos que están por venir. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios declara: He aquí yo pongo a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este pasaje ilustra cómo Jerusalén se convertirá en un obstáculo monumental para las naciones que intenten desafiarla o cargar con su responsabilidad. La metáfora de la piedra pesada destaca la dificultad y el sufrimiento que las naciones enfrentarán al intentar manejar o confrontar la situación en Jerusalén. La imagen de ser despedazados sugiere que cualquier intento de cargar con este desafío resultará en graves consecuencias para los pueblos involucrados. El versículo también profetiza que, a pesar de los intentos de las naciones de abordar la situación, todas las naciones de la tierra se unirán en contra de Jerusalén, indicando un conflicto global de enormes proporciones que girará en torno a la ciudad santa. Este pasaje subraya la importancia central de Jerusalén en los eventos del fin de los tiempos y refleja cómo el conflicto en torno a esta ciudad será de tal magnitud que involucrará a todas las naciones del mundo, cumpliendo así un papel crucial en el plan divino para la humanidad. La expresión copa que hará temblar en el pasaje de Zacarías 12 parece aludir a la confusión y el desconcierto que experimentarán las naciones involucradas en el conflicto que se desatará alrededor de Jerusalén. Esta metáfora sugiere que la ciudad será un punto focal de caos y desorden, donde los países que intenten intervenir o tomar partido se verán sumidos en una compleja red de problemas y dificultades. El término copa puede interpretarse como un símbolo de una carga pesada o una fuente de juicio que provoca una reacción intensa. En este contexto, los países involucrados experimentarán una especie de trastorno o perturbación emocional, posiblemente debido a la aversión hacia la situación o la complejidad inherente a la crisis en Jerusalén. La copa representa la dificultad de manejar o resolver el conflicto, lo que lleva a un estado de confusión y desorientación en los pueblos afectados. La imagen de la copa que hará temblar captura la magnitud y el impacto de la crisis en Jerusalén, mostrando cómo esta ciudad será el epicentro de un tumulto global que desafiará a las naciones y pondrá a prueba su capacidad para enfrentar y resolver la situación. La histórica ciudad de Jerusalén, descrita en las Escrituras como una piedra pesada para todos los pueblos, está destinada a convertirse en el epicentro de numerosos problemas que tendrán un impacto significativo en la región y más allá de sus propias fronteras. Esta metáfora resalta cómo Jerusalén será un punto focal de dificultad y desafío, donde las tensiones y conflictos se concentrarán de manera tan intensa que afectarán a las naciones circundantes y al mundo en general. La expresión piedra pesada sugiere que cualquier nación que intente manejar o resolver la situación en Jerusalén encontrará grandes obstáculos y sufrirá graves consecuencias. La ciudad será tan problemático y complicado de manejar que todos los que intenten cargar con esta responsabilidad o intervenir en la situación pagarán el precio de su involucramiento. Este desafío global reflejará la magnitud del conflicto y la profundidad de las divisiones que se formarán en torno a Jerusalén. Aunque la rivalidad en torno a Jerusalén podría no ser el único factor que desencadene la guerra entre el rey del norte y el rey del sur en el tiempo del fin, las profecías de Zacarías revelan que, en última instancia, el conflicto se expandirá para involucrar a todas las naciones del mundo, con Jerusalén como el centro neurálgico de la confrontación. Como se menciona en Zacarías 14 del 1 al 2, «He aquí, el día de Jehová viene, porque yo, Dios, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén». Zacarías 14 del 1 al 2. Este versículo destaca la importancia y el impacto que Jerusalén tendrá en los eventos futuros. La declaración de que el día de Jehová viene indica un momento de intervención divina trascendental en la historia. Dios revela que reunirá a todas las naciones del mundo para que se enfrenten contra Jerusalén, subrayando que la ciudad será el centro de un conflicto global significativo. Este pasaje enfatiza el papel crucial de Jerusalén en el plan divino, donde su posición será tan central que atraerá la atención y la participación de todas las naciones. La batalla por Jerusalén no solo será un conflicto local o regional,
sino que se transformará en una confrontación de dimensiones globales, en la que la intervención de Dios será decisiva para la resolución del conflicto. Este pasaje señala que Jerusalén se convertirá en el epicentro de una gran batalla global, donde las naciones del mundo se unirán en un conflicto monumental. Además, Zacarías 14:3 dice: «Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla». Este versículo promete que Dios intervendrá directamente en la batalla, enfrentándose a las naciones que se alzarán contra Jerusalén. La intervención divina será decisiva en este conflicto, tal como lo fue en batallas anteriores descritas en las Escrituras. Así como Dios intervino de manera poderosa en momentos cruciales de la historia bíblica, esta intervención en la batalla por Jerusalén traerá una victoria contundente. La certeza de la victoria divina no solo subraya el control absoluto de Dios sobre los acontecimientos, sino que también reafirma su poder y su propósito en la resolución final de los conflictos que afectan a su pueblo. La victoria que Dios otorgará en esta batalla no será simplemente una victoria militar, sino una manifestación de su soberanía y justicia. Esta intervención marcará un punto de inflexión significativo en la historia, estableciendo el reino de Dios y cumpliendo las promesas hechas a su pueblo. El resultado será una paz duradera y un nuevo orden donde la justicia y la verdad prevalecerán bajo el reinado divino. Finalmente, después de la victoria de Dios sobre toda oposición, el resultado será el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este reino no solo será un tiempo de paz y justicia, sino que también representará el cumplimiento definitivo de las promesas divinas hechas a su pueblo a lo largo de la historia. La intervención de Dios en los eventos finales traerá un cambio trascendental, marcando el comienzo de una nueva era en la que su reino reinará sobre toda la humanidad. En este nuevo orden, la justicia y la paz prevalecerán, y todas las naciones reconocerán la soberanía de Dios. Este reino será la culminación de los propósitos divinos, un tiempo en el que la voluntad de Dios se manifestará plenamente y se establecerá un gobierno eterno de justicia y verdad. La llegada de este reino no solo confirmará la fidelidad de Dios a sus promesas, sino que también proporcionará una esperanza y un futuro glorioso para toda la humanidad. A medida que exploramos la figura del Rey del Norte y su papel en las profecías de Daniel, es evidente que los eventos del fin de los tiempos están entrelazados con la historia de Jerusalén y el Medio Oriente. La profecía nos muestra cómo las naciones y sus líderes jugarán papeles cruciales en los tiempos finales, y cómo estos eventos están destinados a llevarnos hacia el cumplimiento de los planes divinos. La complejidad de estas profecías nos recuerda la importancia de estar atentos y preparados, ya que los eventos futuros pueden desencadenar cambios significativos en el mundo. La rivalidad y los conflictos descritos no solo son un recordatorio de las tensiones en el Medio Oriente, sino también una llamada a la vigilancia espiritual y a la reflexión sobre nuestro papel en la historia. En última instancia, estas profecías nos invitan a buscar la sabiduría y la paz en medio de la incertidumbre. Al entender y reflexionar sobre estos mensajes antiguos, podemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para el cumplimiento de las promesas divinas. La moraleja es clara. Aunque el futuro pueda parecer incierto, la certeza de los planes de Dios nos da esperanza y nos anima a vivir con propósito y fe en los tiempos que vienen. Te invito a orar junto a mí. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra revelada y por las profecías que nos guían y nos preparan para los tiempos futuros. En medio de las incertidumbres y desafíos de nuestro mundo, confiamos en que tú eres el Señor soberano, que controla toda la historia y que cada evento está bajo tu sabia dirección. Ayúdanos a entender tus propósitos y a mantenernos firmes en nuestra fe mientras esperamos el cumplimiento de tus promesas. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para interpretar las Escrituras y el valor para vivir de acuerdo a tu verdad. Que podamos encontrar paz y esperanza en las profecías y que nuestras vidas reflejen tu amor y tu justicia. Fortalece nuestros corazones y mentes para enfrentar cualquier dificultad con confianza en tu plan eterno. Finalmente, Señor, oramos por la unidad y la paz en el Medio Oriente y por todos los que están afectados por conflictos y tensiones. Que tu luz brille en medio de la oscuridad
y que tu voluntad se cumpla en todas las naciones. Gracias por escucharnos y por guiarnos en cada paso de nuestro caminar contigo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo interpretas el papel del Rey del Norte en las profecías de Daniel? ¿Y cómo crees que estos eventos pueden relacionarse con los tiempos que estamos viviendo hoy? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.